Televisa presenta. Día con día, los mexicanos seguimos el desempeño que el Ejército y la Fuerza Aérea realizan en temas tan importantes como la reforestación de los bosques, el rescate en casos de desastres naturales o la batalla contra el crimen organizado. Tareas muy distintas en apariencia, pero unidas por el mismo propósito, la protección de la sociedad mexicana y la salvaguarda de sus instituciones. En la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos se define al Ejército y a la Fuerza Aérea como instituciones armadas permanentes, cuyo objetivo es garantizar lo que es la independencia, la soberanía y las instituciones nacionales. Los antecedentes históricos del Ejército mexicano se remontan hasta los tiempos coloniales e incluso más allá, a la organización militar del pueblo azteca. En el sistema militar de los antiguos mexicanos, los hombres de cada barrio o calpulli formaban escuadrones que operaban bajo la autoridad del jefe guerrero o tlacatecutli. En cuanto a sus armas, contaban con dardos y lanzas, espadas y puñales de hueso y de obsidiana, así como mazos y macanas. Aunque para los aztecas la guerra tenía un sentido económico y político que creó grandes provincias tributarias, esta también tenía un carácter cósmico y religioso. Su manera de guerrear y de pelear tenía una finalidad religiosa. No era la dominación y exterminio del enemigo, sino era aprender, tener prisioneros para ofrecerlo a sus dioses. En cambio, los españoles sí tenían, pues traían ya toda una experiencia de guerras milenarias, toda una cultura acumulada desde las antiguas civilizaciones. Y su visión sí era de dominio, control, exterminio, saqueos y demás. El grupo que acompañó a Cortés traía, además de la armadura que él los defendía físicamente, pues también traían caballos, que este va a ser muy importante para los ataques y demás, y psicológicamente también para la población indígena. Por otro lado, los cañones, los arcabuces, todos estos elementos tecnológicos pues los hacían los hacían invencibles frente a los indígenas que estaban acostumbrados a usar pues hachas, lanzas, hondas. El sometimiento de los pueblos mesoamericanos por los españoles dio lugar a un largo proceso de mestizaje en el que ambas culturas se fundieron formando una nueva. Tras aquella conquista militar, la guerra y los ejércitos estuvieron ausentes de la Nueva España durante mucho tiempo. Durante 250 años en la Nueva España no hubo un ejército, porque en el ámbito externo la Nueva España no tenía un enemigo, no existía un enemigo externo. Y en el ámbito interior era tan fuerte, tan rígido el sistema virreinal apoyado en el clero, en la iglesia, que se dominaban las conciencias, por lo tanto no había necesidad de una fuerza armada que mantuviera el orden interno. Hacia 1762, sin embargo, la ocupación militar de Cuba por navíos ingleses causa un tremendo impacto en la corte de Carlos III, el rey español de la Casa de Borbón. La prolongada paz colonial había llegado a su fin. Los Borbones se dan cuenta de que los territorios están indefensos. Y es la época en que se remodelan todas las fortificaciones, por ejemplo, San Juan de Ulúa, lo mismo el de Campeche, el de Acapulco y el de San Blas. La caída de La Habana a Cuba va a hacer cobrar conciencia a la monarquía española que la Nueva España, la joya más preciada del Imperio Español, está en riesgo. De ahí que se ordene la creación de un ejército realista. Era un ejército profesional. Eso nos habla de que era un ejército bien armado, un armamento moderno para su época, bien pertrechado y con una alta disciplina. Sus deficiencias, de alguna manera, las podemos observar en que era un ejército de leva. Muchos de esos militares realistas son militares forzados.
En 1767, el ejército realista somete una sublevación popular causada por la expulsión de la orden jesuita cercana a los indios y a los criollos. Las tropas del virrey se ven obligadas a enfrentar un creciente descontento social. Presionados los novohispanos a pagar las guerras europeas del monarca español, hacia 1810 la Nueva España se dirige hacia su emancipación. Indios y castas, criollos y mestizos, reunidos en un improvisado ejército popular, se aprestan a combatir al preparado ejército realista, compuesto en su mayoría también por novohispanos. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el descontento contra la autoridad virreinal estalla en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Un ejército popular, encabezado por el párroco don Miguel Hidalgo y Costilla, sale de aquella localidad dispuesto a emprender las primeras batallas de la independencia. Un testigo presencial del paso de aquellas tropas, el historiador Lucas Alamán, las describe de esta manera. A medida que Hidalgo atravesaba los campos y las aldeas, se le iba juntando gente que por banderas ataban en palos o en carrizos mascadas de diversos colores en que fijaban la imagen de Guadalupe, que era la enseña de la empresa. La infantería la formaban los indios, armados con palos, flechas, hondas y lanzas, y como muchos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, todo presentaba el aspecto más bien de tribus bárbaras que emigraban de un punto a otro que de un ejército en marcha. Tomada violentamente la ciudad de Guanajuato, las tropas de Hidalgo consiguen una costosa victoria en el Monte de las Cruces, donde arrebatan sus cañones a los realistas para finalmente ser derrotadas por el pequeño ejército realista en Aculco y más tarde en Puente de Calderón. A la hora de que se enfrenta este ejército insurgente, que es una masa tremenda de casi 100,000 hombres, contra un ejército pequeño, pero sumamente profesional, como es el ejército español, de alguna manera, pues sea fácilmente derrotado este ejército insurgente tan grande. ¿Por qué? Porque el ejército pequeño de los españoles va a poder evolucionar dentro del campo, mientras que los demás son hordas, son miles de personas las que están en el campo de batalla por el lado de los insurgentes. Aniquilado el movimiento de Hidalgo y ejecutados sus jefes principales, el michoacano José María Morelos toma las riendas de la insurgencia. Párroco al igual que Hidalgo, a diferencia de la aptitud militar de Morelos resulta evidente. A diferencia de Hidalgo, lo que hace Morelos es seleccionar a los mejores hombres de cada uno de los pueblos del sur, jinetes, gente que estaba acostumbrada a montar a caballo, a usar armas, a defenderse, a matar. Otra característica que tiene el ejército de Morelos es su capacidad de maniobra y de rapidez con la que se va a desplazar. De ahí que al no presentarle un frente abierto al ejército realista, va a desgastar a los realistas. Durante un tiempo los insurgentes controlan el centro y el sur del país, pero la preocupación de Morelos respecto a su milicia va más allá del campo de batalla. En 1814, los rebeldes votan la Constitución de Apatzingán, que instituye la primera Secretaría de Guerra. El artículo 134 dice a la letra: habrá 3 secretarios, uno de guerra, otro de Hacienda y el tercero que se llamará especialmente de gobierno.
Mientras los rebeldes votan apresuradamente su constitución, el mismo ejército que ya derrotó a Hidalgo combate a las tropas de Morelos. Antes desde el campo de batalla y ahora como virrey de la Nueva España, lo dirige la misma persona, el brillante general español Félix María Calleja. En el caso de Félix María Calleja, conoce la realidad del ejército realista, sabe su armamento, lo conoce, sabe las capacidades de su infantería, que son los soldados que combaten a pie, las capacidades de su caballería y de su artillería. Un factor que es también muy importante es que conoce la sociedad novohispana y conoce de alguna manera el tipo de adversario que se va a encontrar, que son pueblo, gente novohispana. Pero Calleja no solo es un buen estratega de la guerra, también lo es de la política. Indultando a los rebeldes y aprovechando las disputas en el bando enemigo, consigue la captura de Morelos y ordena su ejecución en diciembre de 1815. Tras la muerte de Morelos, la insurgencia se debilita o se apaga. Algunas guerrillas aisladas al mando de hombres como Vicente Guerrero o Guadalupe Victoria prolongan una revolución que parece derrotada. Para aplastarlas por completo, la autoridad virreinal envía a un destacado coronel realista, el criollo Agustín de Iturbide. De la mano de Iturbide, sin embargo, la guerra da un giro imprevisto. Cansado junto con su tropa de los abusos de los españoles y haciendo suyo el descontento de los novohispanos, Iturbide firma con el insurgente Vicente Guerrero el Plan de Iguala y llama a la independencia de México. En el nuevo ejército, llamado Trigarante, la unión de realistas y rebeldes se ha consumado. La fortaleza de este ejército que lleva Iturbide es que es el ejército realista, son unidades del ejército realista. Con la proclamación del Plan de Iguala se le empiezan a sumar contingentes del propio ejército realista y una pequeña parte del ejército insurgente. En este caso, la que viene al mando de don Vicente Guerrero. Ya no va a haber enfrentamientos. Por eso es tan exitoso el Plan de Iguala y rápido, porque se van a empezar a pronunciar las comandancias en todos los lados. El 27 de septiembre de 1821, la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México anuncia el final del dominio español y el nacimiento de la nueva nación. Casi en su mayoría es el propio ejército realista el que está entrando a la Ciudad de México con pequeños contingentes insurgentes. De ahí que podríamos decir que el ejército que hace la independencia propiamente es el propio ejército realista con un poco de apoyo del ejército insurgente. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. ¡Por Nacho! ¡Por Nacho! ¡Por Vicky! ¡Por Ernesto! ¡Por Carlos! ¡Por Héctor! ¡Por Víctor! ¡Por Raquel! ¡Por Yolanda! ¡Por Dulce! ¡Por Cristian! ¡Por Juan! ¡Por Paquito! La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día, por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país, por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. Consumada la independencia, una junta provisional gubernativa le da a Iturbide el título de Jefe Supremo de las Armas de Mar y Tierra y le otorga también el de Generalísimo Almirante. Siguiendo el modelo de la antigua milicia colonial, la primera fuerza armada de la nación recibe el nombre de Ejército Imperial Mexicano. Pero la ostentación de aquellos títulos difiere de la realidad de un país de minas abandonadas, haciendas destruidas y en completa bancarrota. La realidad de las armas mexicanas tampoco escapa a este panorama. Así lo pregona la letra de ciertas canciones que se escuchan en la calle. Soy soldado de Iturbide, visto las 3 garantías, hago las guardias descalzo y ayuno todos los días. A pesar de la crisis económica y de la inestabilidad política, la creación de un colegio militar en 1823 revela el afán de profesionalizar la milicia.
La carencia de oficiales es lo que permite o de alguna manera genera la creación del Colegio Militar de México el 11 de octubre de 1823. En la medida en que los oficiales se forman en una misma escuela, aprenden o adquieren los mismos conocimientos, pues va a ser mucho más fácil su conducción, crear este espíritu de cuerpo, que eso es importantísimo en todo ejército. Son valores que se adquieren, y sobre todo lealtad al Estado que lo está formando. Pero el acuerdo sobre la necesidad de un colegio militar se pierde en el caos que vive la nación. A la debilidad de las instituciones se suma la ambición de los caudillos, que asuelan el territorio con sus tropas. Proclamas, azonadas y golpes de Estado se suceden por doquier. Sumida en disputas internas, un problema aún mayor se presenta ante la joven nación: la guerra extranjera. Considerando inaceptable la independencia de Texas en 1836 y su anexión posterior a los Estados Unidos, México es arrastrado hacia un conflicto armado con el poderoso país del norte. Un combate desigual para el cual no está preparado. No hay un capital para satisfacer las necesidades del ejército. Todos los ejércitos requieren dinero, son caros de alguna manera, y este ejército va a ser hasta cierto punto un ejército pobre. También va a ser un ejército débil en sus cuadros de mando, y eso va a provocar que algunos arribistas lleguen a ser sus comandantes, sus generales, y obviamente estos generales tienen una característica, muchos de ellos son generales corruptos, que más que pensar en las operaciones militares, de alguna manera están pensando en sus intereses personales. Y esa falta de liderazgo militar, esos errores de los cuadros de mando, esos intereses particulares, se van a ver reflejados en el campo de batalla. El 13 de septiembre de 1847, el ejército estadounidense asalta el castillo de Chapultepec en la capital de México. Alrededor de medio centenar de cadetes del colegio militar solicitan defender la posición junto a las tropas regulares sin estar obligados a ello. El saldo de la batalla es doloroso. Cerca de 400 soldados han desertado y alrededor de 600 han muerto. Entre ellos, 6 jóvenes cadetes cuyas edades oscilan entre los 14 y los 20 años. Conocidos en la tradición patriótica como los niños héroes, el historiador José Manuel Villalpando ha escrito sobre ellos lo siguiente. Los llamados niños héroes, es decir, los alumnos del colegio militar, fueron héroes al dar una muestra de valentía, de honor y de decoro que debe ser ejemplo para la juventud. Si en la refriega algunos murieron, ese fue el precio que pagaron por mantenerse dignos y demostrarle al resto del ejército, y sobre todo a los oficiales y generales, cómo se cumple con el deber. Hacia el final de 1848, México ha perdido a manos de los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. La amarga lección recrudece el odio entre conservadores y liberales. Los conservadores quieren conservar los fueros del clero y la milicia, y algunos promueven la creación de una monarquía encabezada por un príncipe europeo. Los liberales defienden la Constitución republicana que han promulgado en 1857 y aspiran a un régimen civil que acabe con los privilegios de la Iglesia. Hacia 1858, la disputa entre liberales y conservadores se traslada a los campos de batalla. En la llamada Guerra de Reforma, los contendientes son, otra vez, muy diferentes. Mientras el ejército conservador es profesional y se apoya económicamente en la Iglesia, las tropas liberales sufren escasez de recursos y no tienen formación militar. Aquí lo que vamos a ver es que se van a enfrentar dos tipos de fuerzas armadas otra vez. Por un lado, el ejército educado en los cuarteles, en el colegio militar, cuyos oficiales, el ejército que defiende al poder, y las guardias nacionales que se formaron durante la guerra con Estados Unidos. Y son los que se van a enfrentar en la Guerra de Reforma. El 22 de diciembre de 1860, en Calpulalpan, Estado de México, los liberales al mando del general González Ortega
derrotan definitivamente al ejército conservador. Una nueva etapa en la historia de México ha comenzado. El ejército liberal destruye, aniquila completamente al ejército conservador. ¿Esto qué va a provocar? Que el ejército constitucionalista, liberal, republicano, en este caso utilizo los 3 nombres con los que se le llamaban en aquella época, queda como ejército nacional. No es un ejército profesional, son milicias activas, son guardias nacionales de los estados, son ciudadanos armados que de alguna manera han defendido los principios de la Constitución de 1857. Por su voluntad y su gran valor, por su disciplina y su servicio a la patria, por su valentía y su amor por México. Reciba esta medalla por ser la mejor mexicana y mi ejemplo a seguir. Ellos son los hombres y mujeres que dan la vida por ti. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. En 1861, la victoria de los liberales resulta para el presidente Juárez una buena noticia, entre otras malas. Los conservadores, activos todavía en forma de guerrillas, matan a algunos de sus más cercanos colaboradores. El país se encuentra devastado por la guerra y el gobierno en bancarrota decreta la suspensión de pagos de su deuda extranjera. Con esta suspensión de pagos se ven afectados los intereses de Inglaterra, Francia y España, que firman la Convención de Londres en octubre de ese mismo año y deciden intervenir militarmente en México para forzar de alguna manera a la República Mexicana a que cumpla sus compromisos internacionales. La buena voluntad del gobierno juarista y la habilidad de su ministro de Relaciones, General Manuel Doblado, resuelven pacíficamente el conflicto con España e Inglaterra. Francia, sin embargo, se niega a cualquier acuerdo y muestra entonces su verdadero propósito, la intervención militar en México con la intención de imponerle un monarca extranjero. Declarada la guerra, tropas francesas al mando del general Lorenzé se disponen a enfrentar a los mexicanos en las inmediaciones de la ciudad de Puebla. En el caso del soldado francés, este es un soldado veterano de Crimea, de las campañas de Italia, es un soldado profesional, es un excelente combatiente. El ejército francés es el más poderoso del mundo y sus armas son modernas. Del lado mexicano, a cargo del general Zaragoza, el ejército de Oriente está compuesto por algunas milicias estatales e indios de la Sierra Poblana, mal comidos, mal vestidos y con pobre armamento. Pero Zaragoza es un hombre del norte, formado en la lucha contra los apaches y en las guerras de reforma, y conoce mejor que nadie a su ejército. Sabe las capacidades, puede ponderar como nadie la capacidad del soldado mexicano, sabe sus limitaciones y tiene un factor fundamental también que lo va a auxiliar muchísimo. Él conoce la región de Puebla, él fue comandante de la región de Puebla y puede conocer muy bien el terreno en el que va a operar el Ejército de Oriente. Al caer la tarde del 5 de mayo de 1862, contra todos los pronósticos, el ejército francés se retira derrotado hacia la hacienda de Los Álamos. Sus bajas ascienden a 482 contra 270 del Ejército de Oriente. La noticia estremece a Francia y llena de entusiasmo a los mexicanos. Las armas nacionales se han cubierto de gloria, escribe Zaragoza al presidente Juárez. Puedo afirmar con orgullo que ni un solo momento volvió la espalda al enemigo el ejército mexicano durante la larga lucha que sostuvo. Fue un rayo que va a cruzar todo el mundo entero,
tanto en Europa como en México, los mexicanos que tienen duda de su sentido de pertenencia a la nación, los mexicanos que no tienen conciencia de su ser como mexicanos, cuando conocen el resultado de la batalla, se van a sentir orgullosos y van a decir, yo soy mexicano y voy a contribuir con mi granito de arena, que es mi vida misma, a la defensa de la patria. De alguna manera es la batalla más importante de la historia de México. Empeñado en someter militarmente a México, Napoleón III consigue en 1864 que el príncipe Maximiliano de Habsburgo gobierne como emperador al país invadido. Su mandato, sin embargo, está destinado al fracaso. En todo el territorio nacional, las milicias liberales y los hombres del pueblo llano, conocidos como chinacos, hacen la vida imposible a los invasores. Para el ejército francés fue muy difícil controlar todo el territorio de México. Y las guerras de guerrillas fueron invencibles porque además conocían muy bien el territorio y tenían apoyos locales, sociales. Los monarquistas tuvieron más apoyo en las ciudades, pero la comida está en el campo. Estamos hablando que fueron 6 años de guerra contra los franceses, los que se van a librar, de 1862 a 1867, más de 1050 hechos de armas reconocidos históricamente, más de 75,000 republicanos muertos y más de 50,000 francoimperialistas también muertos en batalla. Y no solamente eso, la batalla va a ser un parteaguas dentro de nuestra historia, porque el nacionalismo mexicano se va a consolidar. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de Habsburgo es fusilado en el Cerro de las Campanas. El gobierno del presidente Juárez, triunfante de nuevo, va a contar con un ejército experimentado al mando de jefes ambiciosos a los que es necesario contener. Estamos hablando de que se va a reducir al ejército a no más de 20,000 hombres para 1867 a 1876. Y sus cuadros de mando van a ser de alguna manera un poco más controlados. Tras la muerte de Juárez, sin embargo, el control de los militares resulta cada vez más complicado. Contrarios a la reelección del presidente Lerdo de Tejada en 1876, muchos de aquellos que han triunfado contra la intervención francesa se levantan en contra del gobierno. Los encabeza un general oaxaqueño de 45 años llamado a cambiar drásticamente la historia del país. Su nombre, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega a la presidencia de la República en 1876 con un ejército victorioso como resultado de la rebelión del Plan de Tuxtepec. Y de alguna manera ese ejército llega con todo el prestigio de haber sido el ejército vencedor de la intervención francesa. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Él es Ricardo Huerta, comandante de una unidad del ejército, experto en explosivos y primeros auxilios. Pero antes que todo esto, es un padre igual que tú. Y esa es la fuerza que lo mueve a trabajar por una mejor vida para su familia y para cada familia de este país. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. En 1877, el general Porfirio Díaz protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. Su desafío es traer la paz a un país que no la ha tenido nunca desde tiempos coloniales. Para tal propósito, Díaz cuenta con un aliado singular, el mismo ejército que lo ha llevado violentamente al poder. Primeramente, Porfirio Díaz lo que busca es pacificar al país y para ello va a recurrir a lo que es el ejército federal. Este ejército federal que tiene Porfirio Díaz es el mismo ejército de Juárez, el ejército de la Reforma, llamado constitucionalista, llamado ejército liberal, llamado ejército republicano, que para este tiempo va a adquirir el nombre de ejército federal. Al tiempo en que pacifica el país, Díaz toma precauciones contra su propia fuerza armada. Durante el breve periodo de gobierno de Manuel González,
y siguiendo los intereses del general Díaz, que ha de regresar al poder 4 años más tarde, este modifica la división juarista de las zonas militares para ubicarlas por todo el territorio nacional. Con ello se premió a un mayor número de generales, se liquidaron cacicazgos locales, se dio una distribución racional de los efectivos y mejoró la vigilancia de ciertas zonas. Con esto que provoca Porfirio Díaz, debilitar a los cuadros de mando del Ejército Federal y evitar cuartelazos, como fue en la primera mitad del siglo XIX. Va a disminuir al Ejército Federal considerablemente, pero al mismo tiempo que lo hace más pequeño, lo va a ampliar en la profesionalización. Desactivado el ejército como instrumento de sublevación, el presidente se empeña en profesionalizarlo. A la compra de armamento moderno se añade la creación de escuelas y organismos castrenses como la Escuela Militar de Aspirantes, la Escuela de Esgrima y Gimnasia, la Comisión Geográfico Exploradora, el Escuadrón de Gendarmes del Ejército y el Cuerpo Especial del Estado Mayor. Porfirio Díaz se va a encargar de profesionalizar al Ejército Federal a través de la educación, va a fortalecer muchísimo la educación, va a mandar a muchos jefes y oficiales al extranjero, a colegios en Europa, en los mismos Estados Unidos, sobre todo en Europa, para que aprendan, se profesionalicen y regresen y traigan toda esa experiencia. Entre los aspectos que van a destacar en esta profesionalización del ejército porfirista, va a destacar indudablemente el colegio militar en Chapultepec. ¿Por qué? Porque se van a formar a los cuadros de oficiales que requiere el ejército, pero estos oficiales van a estudiar ahí a lo largo de 8 años la carrera de ingeniero y la carrera de oficial de Estado Mayor, lo que va a permitir que se empiece a hablar de la época de oro del colegio militar en la época del porfiriato. Apoyado en su ejército, el gobierno de Díaz reconstruye al país a lo largo de más de 30 años de paz. La educación avanza al tiempo en que la agricultura y los negocios florecen. Los trenes comunican poco a poco el territorio nacional y las ciudades son embellecidas y dotadas de servicios urbanos. No se trata, sin embargo, de una paz sin peligro o sobresaltos. Es aquí donde el Ejército Federal debe cumplir su función. Este ejército va a librar 3 grandes retos, lo que es la guerra contra la Pachería en el norte, la guerra de castas en Yucatán y la guerra contra los indios yaquis en Sonora. Estos 3 campañas van a ser un gran reto para el Ejército Federal, de las cuales va a salir bien librado. Porfirio Díaz, para principios del siglo XX, va a tener un país completamente pacificado y sin ningún problema de corte militar. Al celebrarse el centenario de la independencia en 1910, la estabilidad del régimen porfiriano es solo aparente. La paz y el progreso de unos pocos mexicanos se han conseguido a costa del sufrimiento de una gran mayoría que se halla dispuesta a sublevarse. El general Díaz tiene ya 80 años y con él ha envejecido también su ejército. Tenemos generales sumamente grandes de edad y eso va a provocar que cuando estalla el gran reto del Ejército Federal, que es enfrentar la Revolución Mexicana, sus cuadros de mando sean cuadros de mando viejos, débiles en este sentido. El descontento contra el régimen se reúne en torno a la figura de un empresario y político coahuilense, Francisco I. Madero. En todo el país, pero especialmente en el norte, la revolución maderista se pone en marcha. Esta gente del norte que realiza la revolución maderista y posteriormente va a participar en la revolución constitucionalista, tiene una gran tradición guerrera. No hay que olvidar que específicamente el estado de Chihuahua enfrentó las famosas guerras apaches de mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. De ahí que los jóvenes que realizan la Revolución Mexicana son herederos de esta tradición. Vencido en el campo de batalla el Ejército Federal, disuelto el régimen porfiriano y exiliado el mismo general Díaz en Europa, don Francisco I. Madero accede a la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911. La revolución, sin embargo, apenas ha comenzado. Por Nacho, por Nacho, por Vicky, por Ernesto, por Carlos, por Héctor, por Víctor, por Raquel, por Yolanda, por Dulce, por Cristian, por Juan, por Paquito
La verdadera fuerza de nuestro ejército es la gente. Por eso nos esforzamos día con día, por cada uno de los mexicanos que sueñan con un mejor país, por el México que todos deseamos. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno federal. Por su voluntad y su gran valor. Por su disciplina y su servicio a la patria. Por su valentía y su amor por México. Reciba esta medalla por ser la mejor mexicana y mi ejemplo a seguir. Ellos son los hombres y mujeres que dan la vida por ti. Unidos somos la gran fuerza de México. Con valor, construimos los cimientos de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Desaparecida la dictadura del general Díaz, la situación del presidente Madero se complica por las rebeliones de Emiliano Zapata y Pascual Orozco. En febrero de 1913, en la capital del país, un grupo de militares levanta a las tropas de la Escuela Militar de Aspirantes y del cuartel de Tacubaya en su contra. El comandante de la plaza, Victoriano Huerta, que debía defenderle, entra en trato con los rebeldes y le traiciona. Madero es finalmente asesinado y Huerta ocupa la presidencia de México. La mayor parte de las autoridades en el país, entre ellas el ejército, se pliegan al régimen huertista, pero no lo hace así el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien desconoce al gobierno usurpador y convoca a una insurrección nacional a cargo de una nueva fuerza armada, el Ejército Constitucionalista. El Ejército Constitucionalista se crea por medio del decreto 1421 del 19 de febrero de 1913. Este decreto es de alguna manera promulgado por el Congreso del Estado de Coahuila cuando desconoce al régimen de Victoriano Huerta. Primero lo desconocen y al mismo tiempo se le dan facultades extraordinarias al gobernador de Coahuila, al ciudadano de aquel entonces, don Venustiano Carranza. Se le autoriza a conformar fuerzas armadas para regresar al orden constitucional. El 26 de marzo de 1913, en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, un grupo de militares emitió un manifiesto a la nación, el Plan de Guadalupe, el cual nombra a Venustiano Carranza como jefe máximo del Ejército Constitucionalista. Este documento, a la postre, daría origen al Ejército Mexicano actual. Aunque el mando político del Ejército Constitucionalista es reservado a Carranza, los mandos militares recaen en el general Álvaro Obregón, que comanda el Ejército del Noroeste, el general Pablo González, al frente del Ejército del Noreste, y en un audaz exbandolero de nombre Francisco Villa, al mando de una tropa que se hará legendaria, la División del Norte. En el caso del Ejército del Noreste y del Noroeste están conformados por gente de clase media, que trae una característica, es su nivel social y buscan un proyecto de clase mediero, mientras que el Ejército de la División del Norte está conformado por jornaleros, por pequeños rancheros, digamos que es gente de origen popular, como lo es su propio comandante, el general Francisco Villa, ¿no? Al margen del Ejército Constitucionalista, un ejército campesino opera en el centro del país con el mismo propósito de derrotar al huertismo. Es el Ejército Libertador del Sur, conducido por el general Emiliano Zapata. Es un ejército localista, es un ejército regional, está conformado por campesinos del estado de Morelos, de algunas regiones de Puebla, de Guerrero. Este ejército se va a conformar en pequeñas partidas de 200 a 300 hombres, van a librar una guerra de carácter irregular, es decir, a través de la guerra de guerrillas. Amagado en la capital por la guerrilla zapatista, el ejército de Huerta es derrotado en el norte por las tropas constitucionalistas, especialmente por los hombres de Villa, que obtienen una victoria decisiva en Zacatecas. Por su parte, el general Obregón, en su avance por la costa del Pacífico, no vence solamente, sino que escenifica, en el puerto de Guaymas, la primera batalla aeronaval de la historia, cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas Camiña, bombardea el cañonero Guerrero. En agosto de 1914, la derrota del huertismo es completa. Con la firma de los tratados de Teoloyucan, el Ejército Constitucionalista no solo devuelve al gobierno la legitimidad que ha perdido, sino que cambia la historia del ejército mismo. Primeramente, va a ser un ejército de extracción popular. Esto es muy significativo
porque explica de alguna manera la raíz del actual ejército mexicano y nos dice por qué el ejército mexicano hoy en día es un ejército popular. Por otra parte, ya no va a haber leva, y como no hay leva, el ciudadano que conforme al ejército constitucionalista, posteriormente al ejército nacional o ejército mexicano, va a ser un ciudadano convencido, va a ser un soldado voluntario. Y el tercer punto es que este ejército constitucionalista va a retomar la tradición del ejército federal, pero a nivel de textos, a nivel de doctrina. Va a retomar toda la doctrina del ejército federal, sus leyes, sus reglamentos, su doctrina, pero la va a adaptar al nuevo ejército constitucionalista. Y al paso del tiempo va a ir generando una doctrina propia. Pero el triunfo del constitucionalismo no significa el fin de la lucha armada. Las diferencias políticas y sociales entre los revolucionarios, antes mantenidas en segundo plano, son ahora motivo de disputa. Los ejércitos que antes estuvieron unidos se disponen a enfrentarse en el campo de batalla. Por una parte están Villa y Zapata, que exigen la renuncia de Carranza y reconocen a un presidente designado por la Convención de Aguascalientes. Por otra parte, el propio Carranza y el más inteligente de sus generales, Álvaro Obregón. Derrotada la División del Norte por el general Obregón en la batalla de Celaya, Carranza asume la presidencia de la República en 1917, año en el que se aprueba la nueva Constitución revolucionaria. No obstante, la concordia entre carrancistas y obregonistas tampoco llega muy lejos. Eliminado Carranza en mayo de 1920, en diciembre de ese año, el victorioso general sonorense asume la presidencia de la República. La fase más violenta de la Revolución Mexicana ha terminado, pero Obregón sabe que ese ejército que lo ha llevado al poder debe ser contenido. Como diría Obregón, hay que salvar a México de sus libertadores, y eso es someter al ejército mexicano, domesticar a ese ejército emergido de la revolución, que realmente son hordas de revolucionarios, son ciudadanos armados que no conocen la disciplina. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de un espíritu que no se cansa. Estamos hechos de una mezcla de pasión y entrega. Estamos hechos de la fortaleza de nuestras familias que nos esperan en casa y de todas las familias de México. Unidos somos la gran fuerza de México. Con la protección del Ejército y la Fuerza Aérea, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. La verdadera fuerza del ejército no está en los uniformes ni las medallas. Está en que Ana, Luis, Pedro y cada mexicano pueda dormir tranquilo, con la seguridad de que mientras ellos descansan, existe un grupo de mujeres y hombres que cuidan día y noche lo más importante del país, su gente. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Un México seguro es un México fuerte. Gobierno Federal. Al asumir la presidencia el general Obregón, su principal desafío es la pacificación del país. Además de someter algunos movimientos rebeldes, el presidente llama al orden a su propio ejército. Lo primero que va a hacer Obregón va a ser disminuir el número de efectivos de las fuerzas revolucionarias. Por otra parte, va a haber una purga en los cuadros de mando del ejército, sobre todo en los cuadros superiores, en el cuadro de generales. Muchos van a ser cooptados a través de los 50,000 pesos o de darles un puesto político, y otros pues simplemente se va a recurrir a su eliminación. También es indispensable, como otro elemento necesario, capacitarlos, y entonces hay que reabrir desde 1920 el Colegio Militar y por supuesto también la Escuela Naval, que de alguna manera cerró en los tratados de Teroyucan. Apoyados en un ejército nacional cada vez más disciplinado, el presidente Obregón y su sucesor, el general Plutarco Elías Calles, liquidan los últimos movimientos rebeldes. Los insurrectos le facilitan al régimen la depuración que pretende. Esto va a ser facilitado por las distintas rebeliones que México enfrenta en la década de los 20, como es la rebelión de la Huertista de 1923-24,
como es la rebelión serrano-gomista de 1927, como es la guerra del Yaqui de 1926, como es la guerra cristera de 1927 a 1929, como es la misma rebelión escobarista en el 29. En fin, todo este tipo de levantamientos en contra del gobierno central pues va a facilitar al grupo sonorense ir eliminando cuadros de mando y sobre todo personal desafecto al régimen de los sonorenses. La estrategia del gobierno, sin embargo, no se reduce a los campos de batalla. Contempla también la educación y la profesionalización del ejército bajo la dirección de un general de notable trayectoria, Joaquín Amaro. El general Amaro es el hombre que va a comenzar sobre todo a estructurar al nuevo tipo de ejército. Las escuelas militares juegan un papel central. Otro elemento también importante es que se mandan observadores a distintos países europeos, particularmente Alemania y Estados Unidos, para ver exactamente cómo se conforma un ejército de carácter profesional. Se comienzan también a introducir, aunque de manera limitada, ciertos elementos de tecnología. Y tal vez el más importante es que hacia los años 20 México integra por primera vez una fuerza aérea. Aunque la creación de un arma de aviación militar databa de 1915, la gestión de Amaro la desarrolla y fortalece, al igual que el resto de los departamentos militares. Adiestramiento y disciplina son la base de la educación castrense. Se le empieza a adiestrar al soldado, no solamente en cuestiones del arte de la guerra, sino se le empieza a disciplinar, que es la columna vertebral de cualquier ejército. Se retoman las leyes y reglamentos del Ejército Federal. Eso permite que los actos de indisciplina, que los actos que no van acordes con el honor militar, se empiecen a castigar de manera severa. Además del adiestramiento, la fidelidad a la institución se fortalece y hasta el aspecto del soldado se vuelve un signo de los nuevos tiempos. Se va a enseñar al soldado no solamente a rendirle culto a la bandera, sino que esto le va a dar un carácter de sentido de pertenencia a su unidad y de cuidar y preservar la tradición de la propia unidad y de luchar por su bandera, del cuerpo al cual él pertenece. Se va a uniformar a las tropas, de ahí que van a desaparecer pues, los sombreros tipo tejano, las mitazas, van a desaparecer muchos atuendos propios de las huestes revolucionarias. Entonces, al momento que se empieza a uniformar al soldado, se le está dando al soldado una uniformidad institucional y se empieza a desvincularlo de su comandante regional. De ahí que el soldado se empieza a institucionalizar porque ya trae un uniforme al cual él desea de alguna manera respetar. Al comenzar la década de 1930, el general Amaro promueve la creación de un moderno sistema de educación militar y crea asimismo la Escuela Superior de Guerra. Va a servir para profesionalizar a los futuros diplomados de Estado Mayor que van a conformar al Estado Mayor del Ejército y de la Fuerza Aérea, así como de la propia Secretaría de Guerra y Marina, ¿sí? De ahí que la creación de este plantel es muy significativa en México, porque la profesionalización que se empieza a recibir desde el Colegio Militar va a ser continuada en la Escuela Superior de Guerra y va a permitir que se cree una élite intelectual, de alguna manera un grupo de militares profesionales que van a llevar a ese ejército revolucionario rumbo a la profesionalización hasta conocer al actual ejército mexicano. El 1 de noviembre de 1937, por decreto presidencial del general Lázaro Cárdenas, la Secretaría de Guerra y Marina cambia su nombre por el de Secretaría de la Defensa Nacional. 2 años después, sus funciones se acotan al crearse separadamente un Departamento de Marina Nacional. Los cambios responden en buena medida a un asunto de extrema importancia: el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nos habla de un cambio ideológico dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Por qué? Porque ya no se está pensando en la guerra interior, se está pensando en defender al país de una amenaza que se empieza a vislumbrar en el horizonte europeo, la Segunda Guerra Mundial. De ahí la denominación de Secretaría de la Defensa Nacional, que es acorde con la política exterior mexicana de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos. Con la revolución atrás,
y una conflagración mundial en el futuro inmediato, el Ejército y la Fuerza Aérea de México se aprestan a emprender un nuevo capítulo en su historia.